Muy buenos días a todos. El día de hoy, siendo lunes 24 de mayo, vamos a hacer, como es costumbre, el cierre de mercado. Vamos a ver cuál fue el consenso del día en los diferentes activos financieros. Igualmente también me disculpo por la hora de grabar el cierre de mercado. Usualmente es un poco más temprano, em, pero tuve unos pequeños problemas con la plataforma con la que grabo. Son las 3:47 hora Bogotá, es decir, 3:47, perdón, 4:47 hora Nueva York. Hace aproximadamente 47 minutos se cerró la bolsa de Nueva York. El consenso que nos deja el día de hoy, en general, una jornada un poco más calmada, un poco menos volátil y de hecho una jornada positiva en general para los principales índices accionarios. ¿Qué hay que resaltar el día de hoy y que ha impactado a las grandes noticias? Yo mencionaría dos cosas específicamente. La primera tiene que ver con política monetaria en Estados Unidos. Como les mencionaba, el día de hoy hubieron unas comparecencias de parte de miembros del Banco Central de Estados Unidos, que en general llaman al llamado a la calma, a que se va a continuar con la política monetaria expansiva, se van a continuar con esos niveles em, que se tienen pues pensados, y por lo tanto, como se supone o se presume un aumento, o perdón, una cantidad de compra de bonos constante, lo que el mercado de bonos reaccionó fue como lo esperábamos. eh, se, Se cayeron los rendimientos de los bonos a más largo plazo, y por lo tanto tuvimos apreciaciones en el oro, muy buenas apreciaciones, el dólar americano cayendo, como vemos en pantalla, como activo refugio, y también podríamos hablar de bolsas de índices accionarios en general con una jornada positiva el día de hoy. Específicamente, ¿qué tenemos en materia Forex? Como lo mencionaba, pues caídas en el dólar americano generalizadas frente a la mayoría de divisas. El euro, podríamos hablar que está en un panorama neutro. Tenemos unas variaciones importantes, tal vez con el dólar neozelandés, y tal vez unas variaciones importantes en terreno negativo contra la libra esterlina y contra el dólar americano. Me refiero a variaciones importantes en que el euro fue superior a estas dos monedas. En cambio, en general para las otras monedas, pues unas variaciones muy pequeñas. El franco suizo, unas caídas muy pequeñas en relación al euro. Para recalcar también el día de hoy, y contrario a lo que vimos en jornadas pasadas, la libra esterlina parece estar perdiendo ese impulso alcista con el que se presentaba la semana pasada, y hoy se está acercando más eh, a esas caídas similares a las del dólar americano. El yen en un terreno mixto. Creo que los ganadores el día de hoy fue el dólar neozelandés y por supuesto el dólar australiano. También recordemos, y no me canso de mencionarlo, el dólar australiano tiene una muy fuerte correlación con el S&P 500, y como vamos a observar más adelante, este le fue muy bien el día de hoy. Por lo tanto no es de extrañarse que el dólar australiano también esté creciendo. Por otra parte, el dólar canadiense se mantuvo en un terreno muy neutro, casi podríamos hablar que ni perdió ni ganó. Las ganancias que tuvieron no superaron el 0,1, y las pérdidas, bueno, digamos que si nos salimos del marco del dólar neozelandés, el cual le fue muy bien el día de hoy, pues en general son resultados casi que muy como se dirían, en tablas para el dólar canadiense. Sin embargo, el día de hoy sí, todas estas monedas que no son tan fuertes en general, sí se supieron apreciar, y lo podemos observar con el peso mexicano. Entonces, este es el panorama en general. Es un panorama en el cual sí hay un apetito por riesgo importante, y digamos que todo se mantiene constante en política monetaria. El dólar pierde. Sin embargo, las variaciones más importantes mencionaría que eh, monedas que tuvieron muy buenos resultados, como la libra esterlina y como el dólar canadiense, están perdiendo esa fuerza. Habría que ver cómo van desarrollándose a lo largo de esta semana. Creo que de lo que más hay que mencionar el día de hoy es criptomonedas. Como lo mencionaba la semana pasada,
se presentaron unas caídas tremendas en terreno de criptomonedas y lo que hemos observado son unas apreciaciones. Sin embargo, recordemos que la caída fue tan dura que estas apreciaciones, claro, porcentualmente son muy grandes, pero en términos del el análisis técnico, por ejemplo, el Bitcoin sigue manteniéndose por debajo de los $40.000 y recordemos que estaba en una cifra histórica hace unos meses de 60.000 y en cuestión de semanas estamos perdiendo 20.000 pesos en general para el total, $20.000, perdón, para la variación total de Bitcoin. Entonces estamos hablando de que fácilmente se perdió un tercio del valor total de Bitcoin, que es lo que hay que tener en cuenta. Por otra parte, Ethereum es de los que más crece. De hecho, Ethereum hay unas recomendaciones de muchísima gente de que podría llegar a alcanzar niveles superiores a Bitcoin, porque sí está manteniendo por así decirlo, un valor lógico a lo largo del tiempo y no está presentando esa irrupción de volatilidad que presenta el Bitcoin. Igual las otras monedas también siguen creciendo y son un crecimiento realmente importantes que, como lo mencionaba la semana pasada, esas caídas que son transitorias por noticias especulativas son las que se deben aprovechar como oportunidades de entrada y en este momento pues probablemente estaríamos recuperando parte de nuestra posición o la totalidad según el perfil de inversión. En cuanto a, este es un panorama de las divisas, pero digamos que no hay mucho que resaltar. Lo que sí hay que resaltar es que el dólar neozelandés en general fue el que más ganó el día de hoy, mientras que en general el dólar americano siempre estaba en la parte izquierda de la divisa, entonces fue el que mayor variación negativa presentó. Eh, perdón, para terminar en materia de materias primas, valga la redundancia, de lo que más creció el día de hoy fue el petróleo, WTI y su referencia a Brent, como lo mencionaba en los análisis de oportunidades de inversión el día de hoy. El petróleo WTI y su referencia a Brent están apuntando a superar y primero volver a llegar a la cuota de los $70 y superar. Recordemos que recientemente hubo una caída importante porque Irán tuvo presunciones de que iba a entrar al mercado, sin embargo eso se disminuyó o digamos que ese temor ante un aumento de la oferta disminuyó porque hubieron determinadas tensiones con organismos internacionales, sin embargo la perspectiva es que aunque Irán entra al mercado, el petróleo sea altamente demandado, pues simplemente por recuperación económica. También tuvimos unas apreciaciones importantes en cuanto a metales industriales. El cobre una ligera apreciación, igual que el platino, el aluminio. Y lo que cada vez más comenzamos a ver es que las materias primas agrícolas comienzan cada vez a estar más con caídas y caídas. Y recordemos que estamos en máximos históricos y probablemente ya estemos en un proceso correctivo que hay que hacerlo el debido análisis. Em, Conforme a lo que les menciono, pues observamos una jornada positiva. También creo que no tuvimos el análisis gráfico de los índices accionarios. Lo voy a nombrar muy rápidamente. También me disculpo por alguna razón, no la pasé dentro de las diapositivas. Y bueno, lo que observamos fue un terreno positivo en general para para los principales índices accionarios. El que más ganó el día de hoy fue el Nasdaq. El que más perdió el día de hoy fue, bueno, de los grandes, en realidad no hubieron pérdidas en general. Mm, no, solo el FTSE. Sí, solamente el indicador italiano caía, perdón, el indicador italiano, el FTS, caía ligeramente el día de hoy. Pero más allá de eso, apreciaciones en todas las bolsas. En general fue una jornada muy positiva para los principales índices accionarios, como podemos ver ya hay menos miedo a la inflación, hay más una perspectiva positiva de seguir creciendo. El que más gana, como les decía,
el día de hoy es el Nasdaq, pareciera que este es el indicador que o le va muy bien o le va muy mal, es como la tendencia. También unas variaciones importantes al Bovespa, como para el que le gusten este tipo de transacciones, unas apreciaciones importantes. Y también de pronto habría que resaltar el papel del, perdón, el del SP500, que también tuvo una de las apreciaciones más altas, pero pues con este positivismo en el mercado nos levantamos el día de hoy. Para tener en cuenta el día de mañana, eh, pues si soy sincero, el calendario económico es relativamente poco agitado esta semana. Tenemos el día de mañana el índice de confianza empresarial para Alemania y también la cumbre de líderes de la Unión Europea, que puede dar cierta información acerca de política monetaria. Pero más allá de eso no hay algo muy nuevo que resaltar en cuanto a la zona euro, mientras que en Estados Unidos sí vamos a tener datos importantes, como son las ventas de viviendas nuevas y la confianza del consumidor, que se va a presentar el día de mañana, minutos después de que se presente el, de que se abra la bolsa en Nueva York. Después de la sesión, para tener en cuenta para los que están transando, para los que transan con el neozelandés, tener en cuenta las decisiones de los tipos de interés y el anuncio de los tipos de interés de la Reserva de Nueva Zelanda y posteriormente a la rueda de prensa. Eso es lo que hay que resaltar. No me queda nada más que agradecerles y esperar que hayan tenido una jornada muy rentable. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, minutos antes de la apertura.